Queremos dar las gracias por la alta convocatoria, de hecho superó nuestra expectativa y por lo mismo les pedimos disculpas por el espacio. Para la próxima vez vamos a intentar buscar un lugar más grande. Bueno, como esta actividad ha sido gestionada por el Centro de Estudiantes para los Estudiantes, queremos dar la relevancia del por qué es necesario hablar de este tema. Como futuros profesionales de la salud mental, es necesario que podamos comprender y poder no solo diagnosticar, sino también intervenir los trastornos mentales sin un afán de discriminar, sino poder comprender al sujeto. Por lo mismo queremos dar tres visiones distintas respecto a la esquizofrenia. Tenemos al doctor Héctor Burgos, que nos va a hablar desde una mirada neurobiológica. Tenemos al profesor Marcelo Bustos, que nos va a hablar desde una mirada relacional de la esquizofrenia. Y a la profesora Carolina Benavides, que nos va a hablar desde una mirada psicosocial de la esquizofrenia. Un aplauso para los profes, por favor. También nos acompaña la profesora Dominique Carajanian, que va a ser la moderadora de este debate. Empiezo por explicar. Cada docente va a tener 15 minutos para poder hablar sobre el trastorno, tanto de las causas como las líneas de tratamiento, y después van a tener un espacio para que puedan conversar entre ustedes y luego con los estudiantes. ¿De acuerdo? Doctor Burgos, ¿quiere partir? Vamos a empezar como con una deuda de Ok, ¿y quién parte usted? Buenas tardes, chicos. Primero que nada decirles que estamos yo muy contenta y mis colegas también de tener tan alta concurrencia. Parece más festival de rock hoy día que una conversación acerca de la esquizofrenia. Lo que me pone muy contenta porque ha sido quizás uno de los temas que hemos tratado, sobre todo en la cátedra psiquiatría, psicopato y desde que son más chicos también en otras, de poder sensibilizarlos, ¿cierto?, frente a este tipo de necesidades que surgen a través de la esquizofrenia y de otros trastornos actuales. Bueno, para ser cortito, como hay gente, aquí yo veo alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, práctica, etcétera, como de distintas etapas, vamos a hacer, o nos propusimos hacerle una breve explicación de lo que es la esquizofrenia, sobre todo para los que no saben mucho, ¿cierto? Bueno, primero plantearles que la esquizofrenia es un trastorno que viene siendo estudiado desde los tiempos remotos, ¿cierto? Que ha tenido un nivel de importancia muy relevante dentro de la psiquiatría. Hoy día, con los adelantos en todo lo que es farmacología, además, ya estamos frente a un desarrollo importante de todo lo que tiene que ver con las intervenciones psicológicas y, por lo tanto, estamos en otro nivel también de poder entender la esquizofrenia. Esquizofrenia. La esquizofrenia es una patología, ¿cierto?, psiquiátrica que cuenta con cuatro o cinco grupos significativos de síntomas, ¿ya? Está dentro de los temas de la psicosis. Dentro de los más relevantes están los síntomas negativos y los positivos, ¿sí? Los síntomas positivos son aquellos que ustedes, que son comunes a toda la psicosis, que conocen como alucinaciones y delirios, ¿sí? Entonces vamos a ver que distintas enfermedades lo comparten. Sin embargo, los síntomas negativos son aquellos que son propios de la esquizofrenia y que van a persistir pese a todas las intervenciones farmacológicas, ¿ya? Yo siempre les explico a los chicos acá en esta línea que para aprendérselo más fácil, las 4A es como una regla casi, una técnica mnemotécnica que nos sirve para entender. Entonces, cuando hablamos de síntomas negativos, primero entendemos uno de los síntomas como el autismo, ¿cierto? Estos síntomas que implican que el sujeto se va yendo cada vez más hacia su mundo interno y va perdiendo un poco la conexión con su medio, ¿cierto?, con las demás personas. Por lo tanto, lo vamos a ver más bien aislado. El segundo síntoma más importante van a ser las alteraciones del pensamiento, que hoy día aparecen en todos los manuales como la alogia, ¿cierto?, donde uno lo que ve es que el paciente empieza a tener una lógica de significado, una lógica para pensar y para ordenar la información, que es súper distinta a la lógica que se instala consensualmente.
Y vamos a ver por ahí que las conversaciones, porque el pensamiento se puede mirar a través del lenguaje, ¿cierto? El cómo ellos conversan, el desde dónde se hacen entender y participan, está en una lógica que es un poco distinta a la de nosotros, ¿ya? En tercer lugar tenemos la ambivalencia, que tenemos en el fondo la posibilidad o la existencia de ciertas ideas y sus y elementos completamente distintos también al percibir, lo cual es bien complicado porque tiene que ver con esta lógica, es la posibilidad de concebir dos elementos súper distantes en la manera de instalarse la conversación, el yo, no yo, ¿cierto? En términos fáciles suena mucho más desde el movimiento, ¿cierto? Cuando están dando, usted los ve de repente caminando hacia adelante y hacia atrás, esta cosa de no convencerse, ¿cierto? O estar siempre dando dos pasos a la misma vez. Y por último, dije autismo, pensamiento, ambivalencia, me falta uno. Ah, la afectividad. La afectividad, vamos a ver una manera de emocionarse o un curso de la afectividad que también está distinta, ¿cierto? La manera más evidente de verlo es cómo ellos se van comunicando con el otro y en ese comunicarse nos cuentan todo, o sea, todas las cosas que le van aconteciendo con un estado afectivo que parece ser como el mismo. Antes se llamaban aplanamiento afectivo, hoy día lo vemos más como alteración del afecto, ¿sí? Es decir, una afectividad distinta en el curso, pero no necesariamente aplanada. Esta es una de las gracias que tiene la farmacología que ha permitido que eso no sea tan evidente, ¿sí? Entonces, cuando uno mira a los pacientes, cuando hace la aproximación diagnóstica, todos estos elementos, síntomas negativos que yo les digo, persisten, ¿cierto? Y uno los puede observar a través del famoso examen mental o de cómo el paciente me dice lo que me dice, ¿ya? Tenemos otro grupo de síntomas interesantes que serían los síntomas cognitivos, ¿sí? Que son todos los tipos de alteraciones que vamos a conversar ahora, y los síntomas los síntomas del estado del ánimo, que también pueden afectar síntomas más depresivos o ideación suicida, etc. Entonces ahí tenemos los 4 grandes grupos más los sociales, ¿cierto? Que sería el quinto gran grupo que tiene que ver con los mismos síntomas de la esquizofrenia. Eso en términos de síntomas. Ya no les quito más tiempo y... Tiene 7 minutos. Buenas tardes. Me sumo a las palabras de Carolina. No pensamos que iban a ser tantos. Así que felicitaciones por el interés, por estar acá. Y yo les voy a contar un cuento. Desde el punto de vista neurobiológico, la esquizofrenia está definida por aspectos que tienen que ver con un origen muy genético. Entonces, desde la genética nuestra, todos tenemos un ADN de la esquizofrenia. Hay varios cromosomas que están implícitos, hay 3, 4, 6, 18, 21, por ejemplo, entre otros, son 7. Y cada pedacito de este ADN que tenemos nosotros determina la formación de ciertas proteínas que están relacionadas con procesos fisiológicos que están a la base de los funcionamientos cognitivos, como decía Carolina, y el funcionamiento psicoafectivo y conductual, obviamente, también. De manera que esa situación biológica, uno podría decir media determinística, la pregunta es ¿por qué no todos somos un poquito esquizofrénicos? Bueno, tenemos la posibilidad de serlo. El ambiente favorece el desarrollo, la expresión del genoma, del ADN en este caso, o no.
En otras palabras, podría ser que a lo mejor todos nosotros tenemos un genoma para ser genios, para ser unos tremendos psicólogos y todos premios Nobel. Pero a veces la situación ambiental no permite que ese genoma se manifieste, no se manifieste ese Einstein que tenemos dentro. En este caso, curiosamente, la esquizofrenia, a pesar de que tiene una prevalencia importante en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, más o menos se estima que uno de cada 100.000 personas, digamos, están diagnosticados con esquizofrenia. Eso a nivel mundial. Ahora, la pregunta es ¿por qué no las demás personas? Ahora, aquí la genética está determinando las proteínas que están dando una situación fisiológica del individuo. En esta fisiología está la neurotransmisión dopaminérgica y serotoninérgica fundamentalmente. La dopamina, el sistema dopaminérgico, está centrado en el lóbulo frontal, bien prefrontal. Entonces, toda la sintomatología cognitiva está relacionado con una alteración de esa neurotransmisión dopaminérgica. La dopamina ayuda a la cognición, o sea, uno podría decir que el esquizofrénico podría ser brillante. De hecho, puede que sea brillante. Algún brillante por ahí puede ser esquizofrénico. De hecho, cuando vemos una persona muy brillante, esa persona tiene muchos síntomas que uno podría decir son un poquito esquizofrénicos. ¿Y por qué? Porque el esquizofrénico, una de las sintomatologías que tiene es perder el juicio de realidad. Eso significa que la realidad que nosotros vemos, que tenemos todos aquí, para ellos es distinta. Es distinto, totalmente distinto. Entonces el juicio de realidad por convención, ellos no lo tienen otro mundo. Un mundo que ellos han inventado. Entonces eso lo da la dopamina. Y la serotonina da otro tipo de sintomatología que tiene que ver con el tipo 2 que mencionaba Carolina, que tiene que ver con la parte sociocognitiva. Los últimos papers que estuvimos examinando acá con Marcelo, con Carolina, por ejemplo, tratan de los avances de neurociencia, por ejemplo, en relación a la teoría de la mente. La teoría de la mente tiene que ver con el aspecto sociocognitivo, la posibilidad que tiene la persona de relacionarse con otro. Todo el sistema psicoemocional, psicoafectivo que hay detrás de ello se ve alterado. Eso es la sintomatología, toda la sintomatología negativa. Entonces esta sintomatología negativa, cuando el ánimo está aplanado, por ejemplo, cuando es muy apático y realmente pierde el contacto con el otro, eso significa que hay una situación psicoafectiva que está fallando. Eso tiene que ver más con serotonina. Y por eso la farmacología ha lanzado drogas para atacar ese aspecto. La primera droga que fueron lanzadas fueron hacia la dopamina. Bueno, las segundas están más centradas en aspectos que están relacionados con la sintomatología 2, una sintomatología más relacionada con la neurotransmisión serotoninérgica. Entonces,
En síntesis, maestro, para terminar, antes que me rete, en síntesis, en la esquizofrenia, el perder el contacto con la realidad, con el juicio de realidad, puede tener esta base genética por la generación de proteínas que están determinando algunos aspectos fisiológicos relacionados fundamentalmente con la neurotransmisión dopaminérgica, la neurotransmisión serotoninérgica, dopaminérgica más hacia el síntoma positivo, el sal de la esquizofrenia tipo 1, ¿no? Cognitiva, y la 2 más psicoafectiva, que tiene que ver con la serotonina. Y los fármacos están orientados a disminuir la dopamina, ¿cierto?, en el esquizofrénico, y obviamente a producir mayor serotonina para que haya mayor estabilidad. Cuando estas situaciones no se dan, el cerebro se daña, pierde sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, desde ahí ya, cuando llega a esos niveles, por muchos brotes que haya, ya es irreversible. Entonces ingresa a un centro ya especializado. Eso por mientras, ¿no? Sí, yo. Bueno, yo estoy aquí en la pretensión del centro alumno y también de ustedes, probablemente sea que nosotros nos confrontemos. Yo les tengo una mala noticia. Y voy a explicar por qué tengo una mala noticia. Esa va a ser mi pega. Señor Bateson, de enamorado, andaba por Bali. No sé, está de moda ahora ir a Bali. Muy de moda, sí. Andaba por Bali. ¿Por qué andaba por ahí? Porque con su amor, Margaret Mead, estaban investigando si entonces aquellas características que tenían que ver con lo masculino o lo femenino tenían alguna base genética. La idea era tratar de desmontar esa posibilidad. Margaret Mead y a Frank Boas, que era su maestro, no le gustaba esa aducción, ¿no es cierto? Ahora parece que a ninguno nos gusta, ¿no? Ahora parece ser un derecho, lo hemos puesto en ese registro, ¿no es cierto? Todos tenemos derecho a optar por una supuesta identidad de género. Pero en ese momento se sostenía mucho que era de carácter genético. Al estar haciendo esas investigaciones y investigar los estilos de crianza que podían dar cuenta de eso, el señor Bateson, que era bien flojo parece, ¿eh? Porque le gustaba solo sacar fotos y filmar. Ese era como su trabajo en la expedición. Era un millennial, ¿sí? Andaba con un celular. No, en ese tiempo habían aparecido recién las cámaras portátiles, ¿cierto? Y él había aprendido a ocupar esa tecnología. Entonces se empieza a dar cuenta de que la forma de comunicación en Bali se asemejaba bastante con la forma de comunicación de muchos esquizofrénicos que él había conocido en nuestra sociedad occidental, digamos. Y que extrañamente comprenderán que en Bali no existían esquizofrénicos, no existía el clúster esquizofrénico o la caja donde meter a los esquizofrénicos, ya fuera, no habían sanatorios, ¿no?, para esquizofrénicos, evidentemente. Y ahí es que este caballero, porfiado también yo creo un poco, y sin tener mucha idea, creo yo, en términos científicos de lo que significaba realizar un estudio acucioso, si bien yo creo que deben de haber conversado con algunos sujetos de la biología, investigadores, porque no es que no estuvieran bien ubicados científicamente. Margaret Mead y Bateson, digamos, su papá era profesor en Cambridge, no es que tuvieran tan malas relaciones sociales. Bueno, a él se le ocurre ahí la idea de que la etiología, o sea, las causas de la esquizofrenia podrían tener que ver con la adquisición de ciertos patrones comunicacionales. Como con Margaret Mead andaban estudiando los patrones comunicacionales en la familia que daban lugar a la orientación sexual, él se le ocurre que quizás en el estilo de crianza podría entonces también aparecer
el desarrollo de ciertas patologías mentales. Y ahí es que se lanza, con algunas aducciones, yo creo que paracientíficas, voy a insistir, no voy a pelear, yo voy a bajar los brazos, afirmaciones paracientíficas. ¿Entienden cuando digo paracientífica, no? Que no cumplen con una metodología científica basada en métodos cuantitativos. Bueno, pero a él se le ocurre empezar a relacionar estilos comunicacionales o posibilidades comunicacionales que se presentaban en otros campos, como por ejemplo en el caso de la tortura. Todo eso que llamamos lavado de cerebro. Es posible despersonalizar a alguien a través de un proceso que puede pasar por la tortura física, pero ahora, no sé si ustedes saben, Estados Unidos ha tenido que protocolizar ciertos manuales de interrogación donde no haya violación directa física de la persona, sino que solamente la posibilidad de mantenerlo encerrado y por un tiempo indeterminado y preguntarle cosas hasta doblegarlo y que por lo tanto confiese. Eso está protocolizado. Esos protocolos no son nuevos, digamos. De hecho, lo que hace Bateson es fundarlo incluso en un texto que se llama el Maleficus Maleficarum, que era el texto que ocupaba la Inquisición para hacer confesar a las brujas. ¿Sí? ¿Qué protocolo, bajo qué orden de tipos de interacciones yo tenía que someter a un sujeto para entonces doblegarlo en términos de su, si quieren, self, yo, como quieran llamar? El asunto es que él, a partir de eso, elabora esta teoría llamada teoría del doble vínculo, que extrañamente estaba viendo yo cuando la profesora Benavides hacía la descripción. Fíjense que recurre a otra conceptualización teórica no menos importante, que tiene que ver con la lógica. La lógica cayó en desgracia a principios del siglo XX, porque no podía dar cuenta de la verdad o falsedad de las afirmaciones paradójicas. No te prestan el plumón. Si yo escribo aquí podríamos decir que ese es un pequeño intento de esquizofrenizarlos, ¿no? Claro, esto se llama paradojas, ¿no? Hay muchas posibles. Yo no miento, no sé. Hemos hablado con algunos que han sido alumnos míos de esas paradojas. Es la teoría de los tipos lógicos, desarrollada por Russell y Whitehead, donde precisamente, fíjense que se hace alusión, y veía yo por la descripción de Carolina, de estas alteraciones del pensamiento, o sea, problemas para definir el nivel lógico en que esta frase está operando, porque está operando en dos niveles al mismo tiempo y por eso nos confundimos. Eso es lo que resuelve la teoría de los tipos lógicos, ¿sí? Y le permite a la lógica seguir funcionando, digamos, o si no se hubiera muerto como disciplina. Y bueno, a partir de eso, y en otras alteraciones del pensamiento tenemos la interpretación de metáforas y otras figuras de pensamiento, figuras literarias, a veces con estropos, figuras retóricas. Es interesante cómo los esquizofrénicos tienen severos problemas para interpretar metáforas o para distinguir entre lo literal y lo metafórico, y de hecho, a veces, diríamos desde la perspectiva batesoniana, huir hacia la metáfora, comunicarse todo el tiempo en metáfora. Yo no tengo tanta experiencia con contacto con esquizofrénicos, pero se pueden topar con, sí, ¿no es cierto?, con un sujeto que les hable todo el tiempo en metáfora, y que lo que pasa es que no les está avisando que es una metáfora. Al principio ustedes se van a desorientar y van a creer que está hablando en serio. O sea, en serio, fíjense, ¿no? Como si las metáforas... Qué poeta, claro. Qué poético, ¿eh? Qué simpático, qué creativo, claro. El divino anticristo, ¿sí? El divino anticristo. Entonces, claro, la hipótesis del doble vínculo es bien simple, pero sí que se va al origen de los tiempos en términos del yo. ¿Cómo es que surge el yo? Muy, fíjense, detrás está Freud. El crear un yo en una persona a través de un proceso, estructurar un aparato psíquico, ¿no es cierto?, en el tiempo. ¿Cómo ocurre ese proceso?
Entonces al señor Bateson se le ocurre que si en una experiencia repetida una persona que es muy dependiente de otra experimenta situaciones en las cuales es sometido a afirmaciones de esta índole, en que no puede discriminar los niveles, y además dentro de las dos afirmaciones que recibe habría contradicción, y última condición, no puede huir de ese campo comunicacional, está obligado a tener que participar en esa forma comunicacional, porque o si no, él desaparece, él se despersonaliza. No es porque solamente esté viviendo una coacción física, no tiene que ver con el castigo físico, ¿eh? No es eso. Que de ahí podría surgir un esquizofrénico. William James, no sé si se acuerdan de William James. El viejo William James, el viejo James, el hipster. ¿Sí? William James ya, si ustedes buscan en sus textos, se habría dado cuenta de esto, de que no existe mayor castigo para un ser humano que someterlo al aislamiento del resto de los seres humanos. Todos vieron, o quizás no todos, pero todos conocen la novela Robinson Crusoe, o más o menos de qué trata, ¿no es cierto? Y vieron El náufrago, que es como homóloga, ¿no es cierto? Él se tiene que inventar a Viernes para no poder estar tan solo, no sé si me entienden. Y es extraño porque en el fondo uno habla de uno y de uno mismo como si fueran dos, y uno habla con uno mismo como si fueran dos. En ese proceso de construir la posibilidad de conversar con ese otro que metemos adentro, que es extraño, yo no sé cómo llamarle a eso en términos de aparato psíquico psicoanalítico, ahí me quedo sin descripción, ¿no es cierto? Imagínense que en ese proceso tendríamos algún problema. Yo me pregunto si en adelante síntomas como alteraciones del pensamiento, autismo, ambivalencia o problemas en lo afectivo no son coherentes con eso. Entonces ahí entro en un camino en que estoy muy de acuerdo como lo plantea Héctor. Sí, pues todos tenemos una genética, hay una genética, incluso podríamos establecer una genética, estoy dispuesto hasta a pensar que existe una genética diferenciada en algunos sujetos, pero sin duda que la genética no la podemos entender, y nunca, ningún buen genetista lo ha entendido así, como un desarrollo posible sin considerar el ambiente. Es el ambiente el que tiene algo que ver con cómo entonces esos genes se despliegan, no son los genes. La importancia ahí es solo una cuestión de dónde uno quiera poner el ojo. Y se ha puesto muy de moda echarle toda la culpa al ADN. Me la pusiste difícil, Marcelo. Quiero partir esta conversa planteando que me parece que las distintas posiciones son 50 y 50 válidas, ¿cierto? No quiero dejar de validar la biología, la genética, pero tampoco el ambiente. Cuando Marcelo hablaba de los señores que hablan en refranes, me acordé, pero así de mi papá. Mi papá está en una etapa, que parece que siempre habló en refranes, pero siempre en un nivel de abstracción que era re loco poder agarrarlo. Y parece que yo no tengo esquizofrenia. Así que voy a defender la genética desde ese lugar, ¿cierto? Pero quiero partir un poco en la propuesta de las distintas hipótesis. Vamos a ver que en esquizofrenia ha habido una necesidad de buscar muchas explicaciones, ¿cierto? Antes se peleaba mucho entre la genética y el ambiente, hoy día estamos casi, estamos aceptando, se está pensando que encontrar tantas explicaciones biológicas como genéticas, ambientales, ¿cierto? Lo único que va haciendo en esta propuesta de la esquizofrenia es mejorar las posibilidades de atacar al síntoma, ¿cierto? O sea, lo que nos interesa entender es que mientras más síntomas vayamos entendiendo que se despliegan, es solamente para ver el mayor potencial de acción, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Hay bastantes estudios que dejan bien parado la genética, como por ejemplo ver que los pacientes que tienen esquizofrenia, ¿cierto? Y que tienen hermanos gemelos monocigóticos tienen mayores probabilidades que los que son disigóticos, ¿no? Y que los que tienen un padre versus los que tienen dos, etcétera. Y también hay vacíos importantes en la genética, porque pese a todo esto, y hoy día están haciendo varios estudios de eso, se han visto que
tenemos un paciente que tiene diagnóstico de esquizofrenia, pero que los padres están sin ningún tipo de diagnóstico, ¿sí? Y ahí se está tratando de investigar cuál es el funcionamiento cognitivo o los términos ambientales que podrían estar incidiendo en este gatillaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos cosas que nos dicen sí, va por esa línea, y otras que nos dicen no, sí, pero dale una chance al ambiente. Y ahí es donde empezamos a ser sumamente complementarios. Dentro de la genética también se han estudiado, todo esto es asociación además, porque acuérdense que en la genética no hay ningún estudio que uno pueda decir agarramos este sujeto que tiene papás con esquizofrenia y lo vamos a empezar a investigar desde ya con neuroanatomía, haciéndole estudios, ciertos sanguíneos, moleculares, la serotonina. No hay nada que haya sido consistente. Todos los estudios comienzan después del debut. Por lo tanto, también ahí, dentro de todas las lecturas que se hacen, empieza uno a pensar o se empiezan a cuestionar si no serán todos estos síntomas que provocan la esquizofrenia serán antes o después del debut. O sea, ¿tendrá una alteración estructural previa al debut de esquizofrenia o será posterior? Tendrá que ver con la farmacología, ¿cierto? La farmacología de hasta unos años atrás, los antipsicóticos atípicos eran bien cuestionados, ¿cierto? O sea, ayudaban, pero también te dejaban hecho pasto. Teníamos los pacientes que ustedes ven en las películas y que hoy día, gracias a Dios, uno no los ve tanto, que estaban realmente apagados, ¿no? Menos mal que todas estas cosas de estudiar, de ponerle temas biológicos a la esquizofrenia y todo, lo que ha propuesto ya ha terminado pasando es que la farmacología que hoy día se usa es mucho mejor, ¿cierto? Es astronáuticamente mejor que la que se usaba hace muchos años con los antipsicóticos atípicos, ¿no? Entonces se piensa que esta farmacología está ayudando, como decía el doctor Burgos, no solo a los síntomas típicos de la esquizofrenia, o sea, a la psicosis, sino que está ayudando con los negativos, que son los más duros, ¿no? Porque también tiene una parte que tiene que ver con el ambiente, que es potente. Entonces mi propuesta es que mientras más se sabe de lo biopsicosocial, ¿cierto?, mayor capacidad de potencia y desarrollo hay para intervenir, ¿cierto? Desde ahí nosotros lo que pensamos un poco más íntegramente sacamos como de todo, a todos le sacamos un pedazo, o sea, queremos agarrar lo máximo posible. Por eso es tan importante las etiologías, ¿cierto? Para saber dónde atacamos, desde dónde. Ahora, desde que la farmacología mejoró, ¿cierto?, y se ha empezado a validar al ambiente, por supuesto que vemos pacientes que funcionan, pero a un nivel 100% mejor que hace 20 años, ¿no? Todas las políticas públicas actuales de los ministerios en Chile y en otros países van en la línea de desinstitucionalizar los hospitales. No tenemos hospitales de larga, tenemos solo hospitales de corta que están orientados a que el paciente se compense y que se incorpore rápidamente a lo social, ¿sí? Esa es como un poco la línea de trabajo. Cuando trabajamos con este tipo de pacientes, nosotros vamos a estar orientados a mejorar la calidad de vida y trabajar en un proceso de adaptabilidad del sujeto y funcionamiento adecuado a lo social. Estamos desde esa línea tratando de intervenir. Entonces acá es importante dejar de pelearse, ¿cierto?, y conciliarse para encontrar puntos en común para trabajar. Entonces, gracias a todos estos adelantos, todos estos estudios, todas estas peleas que se han generado, lo que hemos ganado hemos sido nosotros, ¿no? Y tenemos distintas experiencias de intervención muy buenas, desde las más tradicionales, ¿cierto?, hasta aquellas como las que tenemos en Finlandia, con el señor Seikula, que proponen que el sujeto viva, sea escuchado, ¿cierto?, y se van generando diálogos entre los pacientes, con los usuarios, las familias y la sociedad, ¿cierto?, incluidos los médicos. Todo el mundo participa en esto, sin desconocer que es necesario el tratamiento farmacológico muchas veces, ¿cierto? Eso. Darle paso a dos cosas. Hay tres factores que inciden en cómo somos. Uno es la genética, está bien. Con la genética no podemos hacer nada, está puesto. Algo se puede hacer ahora. Algo se puede hacer, por ejemplo,
craquear un poco la genética, hay virus, hay pedacitos de genes que uno puede introducir, pero todavía es muy incipiente la investigación ahí. Pero con esa genética es bien determinística. El ambiente es otro aspecto. Y el tercer punto es qué hago yo con mi genética y con mi ambiente. Ese es el tercer punto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden vivir un pequeño experimento acá. ¿Alguna vez ustedes han escondido alguna información a alguien? ¿Alguna vez usted ha tergiversado la información? ¿Alguna vez ha dado una explicación para hablar de que un perro se parece a un gato se parece a un perro, por ejemplo? Cuando ustedes se fijan en estos ejemplos así bien chiquititos, nosotros estamos escondiendo y el ambiente estamos cerrando los ojos a lo que es real. Una investigación reciente, se la puedo enviar. Eso, justamente, una de las mentiras. Dice que si nosotros empezamos a examinar esto a nivel de tempranos del desarrollo, porque la esquizofrenia comienza muy temprano, hay prodromos, o sea, hay pequeños síntomas iniciales. La mayor parte de esos síntomas tienen que ver, es lo que mencionaban acá mis colegas, el tipo de relación que hay entre el niño, con el niño y el primer núcleo de contacto, papá, mamá. Más mamá que papá. Entonces, personas que han tenido problemas de apego, por ejemplo, son personas que son vulnerables o es un factor predictivo después de posible esquizofrenia. Ahora, la forma de lenguaje que ocupan los niños, la forma como van desarrollando el lenguaje, piensen ustedes que el lenguaje está a los 2 años ya configurándose. El niño ya está desarrollando frases, Ese tipo de frases la han estado pesquisando, y desde ese tipo de frases, fíjense, la forma como la persona decodifica y codifica información para poder referirse al ambiente ya es una pequeña evidencia que puede reportar futuras patologías. Entonces la teoría de la mente en este momento, que está estudiando estos factores socioafectivos, está contribuyendo por ese lado. Entonces está acercando un poco la influencia del ambiente, la influencia de qué es lo que hace la persona con ese ambiente, porque la persona comienza a aprender del ambiente, y de lo que aprende es lo que empieza después a hacer. Entonces, esas situaciones ya se están desarrollando. Para quienes les interese, aquí en Chile está la Sociedad de Salud Mental, que funciona justamente ahí en el Horvitz, en medio de todo donde están las sintomatologías más complejas respecto a ello. Y ahí se está estudiando este aspecto. Gracias. Claro, yo creo que lo primero que hay que hacer es sacar de cualquier razonamiento posible el creer que entonces no existen los esquizofrénicos. No porque yo haya planteado lo que planteé quiere decir que la sintomatología desaparece. Los esquizofrénicos, o los que podemos distinguir con conducta esquizofrénica, como preferiría yo que se hiciese, presentan esas conductas y ya el daño está hecho. En ese sentido, el uso de los fármacos es absolutamente necesario, o incluso yo he visto personas descompensadas, y más encima cuando no tienen un ambiente social que los contenga, si no toman los fármacos
caen en brotes cada vez más floridos, ¿no es cierto? Y van, como decían antes, yo no sé si se sigue diciendo esto de que evoluciona con defecto para la personalidad. Claro, fíjate, sí, se defectúan. O sea, imagínense la idea que hay detrás, como si la personalidad se montara como si fueran ladrillos de Lego y entonces en cada brote se le fueran quitando ladrillos a ese Lego que es la personalidad. Claro, así es como se conceptualiza. Yo no entro mucho en esa forma de conceptualización porque yo no creo en la personalidad. Creo que es un fenómeno interactivo y son conductas de los sujetos y pueden cambiar, entonces no entro mucho en describirlo de esa forma. Me parece que es súper psicoanalítico, psicodinámico hacer una descripción como esa, pero más allá de eso yo no voy a defender jamás la idea de que no deba tomarse un medicamento. Claro, no se puede negar que eso podría tener un efecto secundario y entiendo que claro, cada vez los efectos secundarios son menores, lo que no quiere decir que sean deseables. Nunca van a ser deseables, siempre van a tener un costo. Con respecto a la hospitalización de corta duración, es súper extraño, pero claro, en un momento cuando aparece la teoría del doble vínculo y el trabajo de todos los sistémicos inicialmente en Estados Unidos, incluso algunos psicoanalistas, el trabajo con esquizofrenia era el más importante. Staxalion trabajaba con esquizofrénicos, el viejo Adler trabajaba, o sea, Broiler, no, sí, no, pero estoy yendo a Estados Unidos. Que el trabajo con esquizofrénico, el financiamiento que consigue Bateson para hacer todo el grupo de Palo Alto es para trabajar con esquizofrenia. Bowen trabajaba con esquizofrénicos. Trabajar con esquizofrénicos era y sigue siendo, yo creo que el gran desafío. El gran desafío. En ese momento eran puros psiquiatras, no eran psicólogos, ¿no? Y claro, lo que pasaba ahí era que si hacíamos corta duración, si sacábamos a un sujeto de su ambiente y lo devolvíamos, lo teníamos de vuelta con un brote esquizofrénico muy pronto. Si bien durante la internación podíamos compensarlo y mantenerlo compensado mucho más tiempo. Parecía ser entonces que el volver a la familia muchas veces al sujeto le provocaba algunos problemas. Entonces imagino que una intervención psicosocial de corta duración tiene que incluir cierto trabajo con la familia, porque si yo entonces vuelvo al sujeto donde la familia sin hacer ninguna intervención en la familia, a poco rato voy a tener con que la comunicación en la familia lo puede volver a descompensar. En realidad se puede descompensar la comunicación en la familia, con la presencia de él si quieren, ¿no? Sindicado como esquizofrénico, etc. Eso particularmente, no sé si decir algo más así con respecto a tratamiento. Ya, en términos de tratamiento, lo que dice Marcelo es súper importante. Hoy día las propuestas de intervención en esquizofrenia, primero, y que lo íbamos a conversar, ¿te acordáis que tienen que ver con que no todo es psicoterapia en psicología? Nosotros no estamos planteando que en esquizofrenia vamos a hacer psicoterapia por ningún motivo, pero lo que sí hacemos son intervenciones súper claritas que están bien ordenaditas para tener algunos efectos deseables, ¿cierto?, que queremos incorporar en el paciente y la familia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a pensar lo que les decía, todo tratamiento, toda intervención está orientada a la capacidad de adaptabilidad del paciente, que se incorpore socialmente, trabajar con habilidades sociales en pro de una mejoría de la calidad de vida, ¿cierto?, y recuperando los procesos de autonomía necesarios de un paciente. Pasaba que muchos de los pacientes con esquizofrenia antiguos uno los veía que vivían siempre con los padres, ¿cierto?, en un nivel de dependencia y sin poder desarrollar potencialidad, o bien en la calle, o bien eran olvidados los hospitales psiquiátricos, ¿cierto?, los dejaban ahí y se quedaban solos. Hoy día no, hoy día se quiere lograr a través de la autonomía que estos pacientes puedan tener una calidad de vida buena, ¿cierto?, como cualquiera de nosotros. Entonces, en esa lógica vamos a tener intervenciones que están orientados al sujeto, ¿cierto?, al mismo usuario, otras que están orientadas a la familia, y por supuesto que hay mucho hincapié también y énfasis en todo lo que está orientado a la sociedad, ¿cierto? Empezamos acá en la universidad con los chicos de segundo proceso, psicopato, tercero, y el año pasado lo hicimos un poquito también el hablar del estigma en esquizofrenia, de estos grandes mitos que circulan en relación a la enfermedad. Por ejemplo, ustedes ven que matan a alguien en la tele, la señora ahogó al niño, ¿cierto? Y lo primero que dice toda la prensa, no, estaba alucinando, así que tenía esquizofrenia.
ese comentario, el cómo se cosifica, ¿cierto? El cómo, lo que se dice a propósito de ciertos temas, empieza a ser un tema social relevante, ¿no? Y empieza a influir en cómo nosotros pensamos en estos usuarios, ¿sí? Entonces, ese tipo de intervención social, ¿cierto? Comunitaria que se está pretendiendo también y que empezamos acá, que es el estigma, y hicimos carteles, ¿cierto? Invitamos a los otros a pensar un poco en eso, también es algo que tiene que pasar, ¿no? Y que se está intencionando que pase en nuestra sociedad. Entonces tenemos estos distintos tipos de nivel de intervención, con el usuario, con la familia, con la sociedad, con la comunidad, ¿sí? En el paciente tenemos que trabajar distintos elementos, como por ejemplo, para darle autonomía a alguien, ese alguien tiene que saber qué le pasa, no que sea un misterio. Antes la psiquiatría como que ocultaba lo que tenía el paciente. Hoy día, ¿cierto?, queremos empoderar al paciente y que tenga un proceso, primero, de aceptación de la enfermedad, tratando de trabajar mucho con el estigma, ¿cierto?, y de psicoeducación, para que él sea un experto en lo que le ocurre, él y su familia. Un entrenamiento que tiene que ver con abarcar a distintos actores dentro de estos problemas, ¿cierto? Trabajamos en psicoeducación, trabajamos en adherencia al tratamiento, pensando que tenemos que estar súper atentos a la farmacología y al cómo le hace al paciente esta indicación, porque vamos a ver que acá sí existe biología individual y algunas terapias le harán muy bien farmacológicamente y a otros no les hará nada o les hará muy mal. Entonces estamos súper pendientes de ir mirando también en cada uno cómo pasa esto. Vamos a trabajar en el proceso de rehabilitación en habilidades sociales, ¿cierto? Tratando de propiciar en este paciente que empiece a incorporar lo consensual y lo social. Se va a trabajar en dinámicas de resolución de problemas, ¿cierto? Se va a hacer capacitaciones laborales, se va a trabajar en distintos ámbitos con el sujeto, y lo mismo con la familia. Entonces estamos tratando de hacer una ampliación, de ver al sujeto 100% integral, multiparticipante, ¿cierto? Y sobre todo que esté funcionando de una manera adecuada en su medio, ¿sí? Y esto se hace a través de asumir esta posición de facilitador. Nosotros en esta lógica, los psicólogos somos facilitadores, ¿cierto? Vamos a entrenar al sujeto en estas habilidades y vamos a tratar de ir diseñando estos proyectos, vamos a tratar de trabajar con el paciente y su familia, ¿cierto? Tratando de ver que cada uno además tiene necesidades especiales dentro de esta lógica así estándar, ¿no? Eso, no sé si quieren agregar algo más. Si ahora ustedes hablan o ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta antes de que tengan otra pregunta del público, digo. A ver, me parece que lo que están hablando resume, digamos, distintas posturas respecto de cómo abordar la esquizofrenia, y me parece como lo ideal, ¿no? Pero en términos concretos, a nosotros nos preguntan, ¿cierto? Nosotros tenemos un poder social, ¿no? Yo me gustaría ir como para allá. Un poder social que se nos adscribe por ser psicólogos, y cómo, y es una pregunta para todo el que me quiere contestar, ¿cómo lo abordamos nosotros en términos sociales? A todos nos preguntan, por ejemplo, el caso de este chico en el zoológico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en términos de poder responder a la demanda social y abordar este tema en términos concretos? O sea, porque me parece que está bien todo lo que ustedes dicen, pero ¿cómo respondemos a esas preguntas en términos sociales? Ay. A ver, yo creo que lo primero es insistir bien a propósito de lo que dijo Carolina con respecto. No hay ningún modelo de terapia, psicoterapia, que sea probadamente efectivo para nada. Menos para esquizofrenia. No sé si me entienden. Entonces, ojo con tratar de creérselas aquí el innovador que va entonces, o el salvador de los esquizofrénicos, por favor. Entonces, claro, a partir de eso yo también, con respecto a lo que dice Dominique, me azoro, como dicen los mexicanos, un poco más, porque ya Guattari y Deleuze en el Antiedipo habían diagnosticado que, tal como para Freud y Bleuler y Charcot y Binet, la histeria era un mal
endémicos, así que se podía observar con mucha frecuencia. Yo les pregunto a ustedes cuántas personas con histeria ven actualmente, salvo que agarremos a todas la sintomatología psicosomática y la metamos, o los trastornos facticios, pero es que los facticios igual pueden ser distinguidos de alguna manera más extraña, pero igualmente no son tan prevalentes. En cambio, la prevalencia de la esquizofrenia no cede. Y Guattari y Deleuze hablan de una sociedad esquizofrénica, donde parece ser que el disociarse sea la forma de subsistir. Entonces, creo que cuando a los psicólogos nos llaman para preguntarnos cosas a propósito de cómo opera el mundo, es el pedazo que le quitamos a los filósofos. Y que nunca vamos a perder esa posibilidad de pensar el mundo que vivimos. Y entonces reflexionarlo, no sé si dar una respuesta, por lo menos dar una pregunta o preguntarnos qué es lo valioso, lo humano, lo necesario. Sí que me parece que las intervenciones son las que nombró Carolina, son esas intervenciones las que se pueden realizar, tratar de integrar a alguien, a través de, quizás va a necesitar un poco de asistencia a la hora de resolver un conflicto. Y me llamaba la atención porque cuando hacía la descripción Carolina de todas las posibilidades de intervención, yo pensaba en un montón de otros cuadros, no solamente en esquizofrenia. Uno podría pensar en todas las líneas de los trastornos de espectro autista. Son las mismas intervenciones, son exactamente las mismas, y no es el mismo cuadro, ¿no? Me imagino que tendrá algunas diferencias, no es la misma sintomatología. Entonces creo que va por ahí. Yo no sé qué tan fácil es también para una familia aceptar el diagnóstico de su miembro. Yo tuve un paciente que tenía un síndrome mosaico, que estaba al borde de ser un paciente con síndrome de Down, y que había tenido algunos buenos rendimientos en términos educacionales, había terminado su cuarto medio. Y entonces le habían empezado a exigir que, como era normal, ahora tenía que ir a la universidad y sacar una carrera. Y él había sacado una ingeniería en ejecución en el UOC. Y entonces que ahora se podría sacar la carrera. Y entonces que sea un doctor. Y yo no estoy tan seguro que él quisiera hacer esas cosas. Sino que, no, porque como nuestro hijo es normal, ¿me entienden, no? Una familia todo el tiempo obstinada en tratar de demostrar que lo más importante para ellos era que su hijo fuera normal. ¿Me siguen? ¿Ven la posibilidad de intervención, no? Es súper simple la posibilidad de intervención. ¿Por qué a usted le interesa tanto que su hijo sea igual a todos? No sé si me explico. Esa para mí sería la posibilidad de intervención en términos de intervención familiar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Voy a contar la Fundación Bresky en Valparaíso, hay una sede acá en Santiago también, trabaja con esto que habla Carolina y Marcelo. Por ejemplo, ellos pudieron trabajar e incorporarse al mundo del esquizofrénico, pero como cada mundo esquizofrénico es distinto, lograron encontrar algo en común, y en este momento un grupo esquizofrénico formó una microempresa y están exportando una microempresa con todo lo que significa una microempresa. Entonces hay uno que maneja toda la parte contable, otro la parte productiva, etcétera, el marketing, y finalmente están exportando. La pelea ahora está en quién maneja las ganancias de la empresa. ¿Ah? Entonces hay un lío ahí, pero interesante. O sea, estas personas se incorporaron al mundo, a la parte social, y pudieron abrir una ventanita de contacto con la realidad nuestra, siendo que ellos tienen otra realidad. Hay una pregunta allá atrás. Pregunte fuerte, porque no le vamos a alcanzar a hacer. No, habría que llevar esta cosa. Había mencionado que cuando no se trataba farmacológicamente podía haber pérdida de materia. Sustancia. ¿Qué ocurre en estos casos cuando ya es irreversible? ¿Qué se puede hacer? Es una buena pregunta.
Cada vez que un profe dice eso, es una buena pregunta, porque estamos pensando cómo responderla, ¿no? Mira, el problema no está por las neuronas que se pierden, sino que está por la materia blanca que se pierde. La materia blanca o la sustancia blanca tiene que ver con los axones, con las fibras. Entonces, el problema al principio estaba centrado en el soma de la neurona, en el cuerpo neuronal. Entonces, la sustancia gris. Hay pérdida de sustancia gris, esa neurona no se recupera jamás, esa neurona no hay. Y si hubiera una neurona nueva que llegara, esa neurona tendría que aprender todo de nuevo. Se pasa a ser una persona que está naciendo recién, ¿te fijas? Como neurona. Entonces, el problema, cuando se pierde esa sustancia gris, no hay problema porque las demás neuronas complementan esa función deficitaria. El problema está en que se pierden las fibras, se pierden la fibra de conexión. Y cuando se pierden la fibra de conexión, ya lo que existía como realidad en el mundo de esta persona pasa a ser más diferente todavía de lo que ya era. Entonces la situación ya tiene algo irreversible. Entonces lo que hace el fármaco es compensar al individuo momentáneamente mientras está el fármaco. Entonces, mientras está el fármaco, el psicólogo, el psiquiatra puede acceder a él para poder lograr un pequeño vínculo de contacto y poder hacer algo al respecto. Ahora, como sintomatología, o sea, como patología, es imposible revertirla. Pero sí yo puedo hacer con ella lo que hizo Presky, es buscar una forma en la cual pueda él focalizar una acción y desarrollarla y hacer un mínimo contacto con alguna realidad en la cual nosotros podamos entendernos. Así es que eso. Y el otro fenómeno es la neuroplasticidad. Las neuronas, o sea, esta sustancia blanca que se pierde puede en algún momento recuperarse, pero se recuperaría de una manera totalmente distinta. Igual, volvemos al problema inicial. Es decir, la recuperación va a ser en un mundo distinto del que ya distinto era. Igual. ¿Ah? No importa cuánta neurona pierda, pero usted no pierda la capacidad de pensar que hay un montón de potencial que puede hacer a través de toda esta actividad de estimulación cognitiva, la capacidad de operar distinto del sujeto, ¿cierto? De moverse, de conversar, de caminar, no sé, de repente disfrutar del aroma de una flor, de poder distinguir otras cosas, va a ser un futuro potencial de acción, siempre. Y por ahí vamos a agarrar a Varela, ya que está ambiental, que decía que el desarrollo de los niños, ¿cierto?, ocurre en acción, ¿sí? Tenemos potencial, pero también vamos creciendo, desarrollándonos, aprendiendo y teniendo cada vez más habilidades en el momento en que estamos viviendo, caminando, jugando, corriendo, ¿cierto? Entonces, el mensaje para todos ustedes es que no pierdan la fe. O sea, estimulen, trabajen, hagan programas. Sí, pues es lo último que se pierde. El profe tiene una pregunta. No, comentar en realidad un poco a tu pregunta, Dominique. Dale. Primero, agregar a lo que dijo recién Carolina, no pierdan la fe y tampoco la tolerancia a la frustración, porque es una pega difícil pero preciosa, ¿ya? Y cuando se logra, aunque sea un pequeño avance, es muy, muy gratificante, ¿ya? Y agregar a tu pregunta de qué podemos hacer como psicólogos, yo creo que algo importante que podemos hacer es trabajar activamente en contra de la estigmatización. Y partiendo de no nombrarlos esquizofrénicos, ¿ya?, sino que referirnos a ellos como pacientes con esquizofrenia. Y ser muy cuidadosos con eso, porque ya al referirnos a ellos como esquizofrénicos estamos poniendo en la sociedad características lamentablemente negativas, ¿ya?
Entonces, ojo con eso, lo transmitimos siempre los docentes que hemos tenido mucha experiencia con estos pacientes, hace la diferencia, y que porque así ellos se desarrollan un sentido de identidad más allá que el de la enfermedad. Eso. Puede contar una anécdota. Trabajando en un COSAM en algún momento, llega una mujer de unos 45 o 50 años, muy desordenada, pero con, voy a decirlo en buen chileno, así como media choriza. Entendemos lo que estoy diciendo, ¿no? Bien choriza. Y entonces viene y se sienta dentro del box delante mío y me empieza a conversar y me dice: yo soy esquizofrénica. Lo primero que me dice. Y así, bueno, ya. Sí, porque me diagnosticaron como esquizofrénica en el consultorio, y lo que pasó fue que yo fui con mi hijo y como había una cola inmensa, ustedes saben que en los consultorios públicos hay cola inmensa, y él estaba con mucha fiebre. No, ya no, se disminuyeron. Eso es esquizofrenia. Ahí hay esquizofrenia. Ahí hay disociación. No, disminuyeron, no, voy a volver. Entonces, no, es que con mi hijo estaba con fiebre y había mucha gente y yo me puse a gritar y a hacer un escándalo y un ataque, y como que le empecé a pegar a las enfermeras y ahí me hicieron entrar al tiro y quedé en la ficha como esquizofrénica. Entonces, lo que quiero decir es que también a algunos les sirve el diagnóstico, y varios diagnósticos, no solamente el de esquizofrenia, sirve para distintas cosas. En adelante ella me decía que cada vez que iba al consultorio la atendían inmediatamente, la hacían pasar directo. ¿Sí? Pero tenía muchos beneficios, iba a la municipalidad y conseguía muchas cosas. Yo no le vi la esquizofrenia en ninguna parte, no había ningún síntoma, pero ella estaba convencida de que ella era esquizofrénica. Preguntas, señorita. Fuerte. No que se pare. En el caso de que un paciente, igual he escuchado casos en que padecen esquizofrenia, pero son solos. En el fondo como que lo han encontrado viviendo solo, en la casa sucia, el vecino en cuanto al apoyo individual sí es posibilidad, pero cuando ya los brotes han sido muchos y no hay un apoyo ni la posibilidad de psicoeducar a una familia que pueda ayudarlo a adaptarse a sus limitaciones con la sociedad, ¿qué posibilidades hay de tratamiento en cuanto a... Ya. Ayer precisamente hablaba con otro colega con respecto a la distinción, me va a parecer súper extraño lo que voy a decir, pero después vamos a llegar a la distinción vivienda social, ¿no? En muchos países lo que se da como vivienda social, por ejemplo, en algunos países como Canadá o Francia, las viviendas que se entregan muchas veces no tienen cocina. Adivina cuál es el fin de que no tenga cocina la vivienda que entrego socialmente. ¿Entienden cuál sería el fin de entregar algunas viviendas sociales sin cocina? Entregas dentro de la agrupación de viviendas sociales un lugar que sea una cocina y generas tejido social. Esas personas se tienen que poner de acuerdo para cocinar, entonces generan lazos. Creo que los programas van más allá de la intervención que nosotros podamos hacer de manera individual o con la familia, y quizá alguno de ustedes quiera trabajar en algún ministerio acá, o sea un Dideco o sea un Ceremi. Eso también es un lugar en que uno puede intervenir, y intervenir en términos de política pública. Para esas personas lo que necesitamos es un programa, ¿me entiendes? Un programa pensado en la posibilidad de que quizás ellos se reúnan, como hace Bresky, para hacer una empresa, pero quizás la empresa, claro, con ganancias, etcétera. No, quizás necesitamos simplemente, quizás con un aporte, un subsidio, que ya lo estamos dando de alguna u otra manera, ya reciben un subsidio, que puedan organizarse en la generación de dinámicas sociales que permitan generar vínculos. Y cuando genere vínculos, ya tengo las posibilidades de estar en un tramado social que me ayude a no estar en esta extraña condición de soledad, creo yo.
Gracias, profesor. Siguiendo su lógica, profesor Busto, hay un programa que se llama Primer Brote en Esquizofrenia, del Ministerio, que es GES. ¿Podría mencionar, contarnos cómo funciona eso, profesora? Claro, primero contarles a todos que todos los programas GES están, usted aprieta MinSal, programa GES, y aparecen, para que todos los que quieran lo puedan mirar y puedan ir investigando. La esquizofrenia tiene uno, ¿cierto? O está súper protocolado, donde se hace cargo de los sujetos y el primer brote, es decir, cuando debuta el paciente, desde el diagnóstico inicial, o sea, se hace todo el tema del funcionamiento y manejo desde el primer diagnóstico, tanto con él como su familia. Y vamos a ver que están todos centrados, lo que le conversamos acá un poco, el tema de las redes, etcétera. Trabajan psicoeducación, está todo súper normado. Y además existen algunos programas que están orientados a la autonomía del paciente, como por ejemplo las casas donde pueden vivir cuando ya tenemos muy mala red, ¿cierto? También están orientados a esa lógica, ¿sí? Lo que pasa es que, como vemos, vamos a ir viendo que, por supuesto, que las necesidades en este tema son muy altas, ¿cierto? Y van a ver que las capacidades para darle curso a esas demandas en general vamos quedándonos cortos. Vamos viendo que cada vez se necesita más. Y no solo en esquizofrenia, en todo el problema salud mental hoy día, que es altísimo en nuestro país, ¿cierto? Y que tiene que ver harto con la lógica de ir viendo que estamos en un país exitoso, como decías tú, medio esquizofrenizante, ¿sí? Pero los invito a todos a que miren, vayan, Me gusta, ¿cierto? pongan like, no, averigüen, porque los programas de todas las patologías auge, que cubre 100%, se supone el gobierno, están al acceso para que todos ustedes lo puedan ir a mirar. La dirección es http/. Yo tengo otra pregunta. No sé si alguno de ustedes puede responder la siguiente pregunta, que tiene que ver con la correlación entre consumo de drogas y esquizofrenia. ¿Pasó? Paso. Marcelo. Que responda ahí. De drogas ¿Me puede repetir la pregunta? Dos cosas. La primera, estoy con algún desacuerdo con algunas situaciones que se han dicho. Por ejemplo, también puede ser un poco esquizo pensar que todo tiene solución, porque más vale pensar que todo tiene solución que no. Por ejemplo, me llamó la atención que la zona más afectada en esquizofrenia es una zona del lóbulo temporal, que es la que es donde se centra la formación de conceptos, donde se organiza la semántica del individuo. Eso significa que lo que ve del medio, la persona lo decodifica para poder decir esto es tal cosa y le pone una palabra, le da una palabra. Hace semántica. Esa zona está muy deteriorada en una persona avanzada en esquizofrenia. Y al mismo tiempo una zona frontal que es la que tiene la posibilidad de tomar esas decodificaciones, que no solamente son en semántica, sino también son sensoperceptivas, y que las puede integrar en algo y hacerlas conscientes y decir, yo me doy cuenta de esto. Entonces la persona no se da cuenta de eso porque vive su mundo. Entonces, frente a esa situación, es muy difícil abordarlo desde la perspectiva que nosotros tenemos, digamos, de que es posible hacerlo.
estamos hablando con una persona en la cual no tenemos un contacto, en la cual él me entiende y yo lo entiendo. Estamos en mundos distintos. ¿Se fijan? Entonces es sumamente complejo. Cuando fui a Bresky, por ejemplo, a la fundación, me encontré con que esa situación se daba ahí. No la entendí hasta que vi los papers de estos donde justamente el tema más polémico en esta temática es la capacidad de poder armar conceptos, la distorsión de la información, el manejo de la información y cómo la persona organiza esa información. Eso es sumamente difícil. Entonces, nosotros a veces ahí, claro, tenemos la intención de ayudar, pero es difícil. Por eso me hace un poquito de disonancia el hecho de que siempre pensemos que hay solución. Yo prefiero también pensarlo así. Pero cuando ya estoy conversando con una persona y esa persona está viviendo en un mundo distinto en el cual yo no me puedo, es como estar hablando con un chino, ¿cierto? Entonces, ¿podemos llegar a entendernos? Sí. Un chino loco. ¿Podemos llegar a entendernos? Sí, pero es porque manejamos algo de códigos, algún código de contacto. En este momento, imagínense hablar con una persona en la cual no tiene ningún código. O sea, ningún código en el cual nos podamos entender. Bueno, es un punto. Y respecto a la droga. La droga no es mala, ni es buena. Cualquier sustancia que altere el sistema nervioso es una droga, es un drugs. Nosotros le decimos fármaco, claro, aquí en Chile cambiamos todas las cosas, ¿cierto? Los hoyos le llamamos eventos, a los gatos le llamamos perros, ¿no? Eso es medio esquizo, o sea, es esconder la realidad. En el caso de la droga, cualquier droga altera el sistema nervioso, altera los sistemas de neurotransmisión, por ejemplo, dopaminérgico o serotoninérgico, o noradrenérgico, o glutamatérgico, cualquier neurotransmisor que a usted se le ocurra, ahí va. Obviamente, un sistema de neurotransmisión va a ser más afectado. Cuando la droga es adictiva, afecta la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? Está a la base de la esquizofrenia. Ahora, la dopamina no solamente está en relación al proceso cognitivo que hay detrás, inherente, sino que también está en relación al circuito del placer. Dopamina está en relación a la cognición y al placer. Por lo tanto, puede generar un circuito adictivo, y ese circuito adictivo me hace dependiente de esa droga. Y en esa dependencia y en ese consumo que se va adquiriendo en el tiempo, voy deteriorando más el sistema dopaminérgico. O sea, en otras palabras, estoy alterando el aspecto cognitivo. Ahora, ¿es bueno eso? No es ni bueno ni malo. ¿Cuándo comienza a ser malo? Es cuando usted pierde el control con ello. O sea, si usted se come un huevo, no hay problema. Un huevo al día, no hay problema. Pero si usted se come 10 huevos al día, es lo mismo que decir, una droga, ¿cierto? Ahora el huevo no le va a matar el cerebro, no tiene nada que ver con dopamina, pero sí con el hígado. Bueno, en el caso de la droga, es como un huevo, pero un huevo que va al cerebro. Es decir, si es cannabis, si es alcohol, si es cigarrillo, si es café, si es ayahuasca, o sea, lo que a usted se le ocurra, esa situación va a generar un cambio en el sistema nervioso. Ahora, ese cambio, si se vuelve dependiente de él, se hace adicto, va a generar más cambio todavía.
Y ese cambio sí puede ser patológico. Ya la patología comienza cuando usted se hace dependiente. Y ya después puede tener cualquier ribete. Si es dopaminérgico, obviamente va a afectar su cognición. Si es serotoninérgico, va a afectar toda su vida afectiva. Si es noradrenérgico, usted va a andar arriba de la pelota todo el día también. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no puedo responder esa pregunta. Entonces, Oye, ¿quiere hablar un último comentario ya? Gracias, Fernando Pulsen. Fuerte. Más fuerte, dos cosas. Eso. Eso. Doctora, así que sale a hablar fuerte. La primera era generalización de que claro, se dio un consumo de droga y está el paciente con esquizofrenia. Con una comunicación de que no podría haber una adherencia al tratamiento. Siguiente. Ese es el punto. Segundo punto, me acuerdo de lo que dice Timson cuando menciona que, claro, estamos en una relación con un paciente con esquizofrenia, somos dos mundos distintos. Me hace bastante ruido y lo veo desde Maturana, pensando de que existen los multiversos en toda esta lógica que claro, me da algo de que en TikTok nuestras distinciones desde la biología, de la emoción, van a ser distintas y que todos, incluso los normales y los con esquizofrenia, somos mundos distintos. Entonces, me queda medio, me da la sensación como que queda medio corto y que daba mucha reflexión y creo que estamos juntos todo el tiempo, no va a dar para ahora, pero eso, como que no me queda bien esa, como de que el esquizofrénico, o con esquizofrenia, como quieran llamarlo, es un mundo distinto. Lo que pienso en general, de Maturana obviamente, no que estos son mundos distintos, somos multiversos y que las distinciones de que cada uno tenga la realidad van a ser distintas. Así lo voy a responder. Mira. La respuesta es acoplamiento estructural. Y yo estoy de acuerdo con el profesor Burgos que la condición de anosognosia, que es no darse cuenta, no tener conciencia de enfermedad, no darse cuenta que uno está afectado por una condición, es súper regular en los borrachos, ¿no? No, yo no estoy curado. Anosognosia, ¿no? Claro, cuesta harto razonar con el sujeto que está borracho en esa condición, ¿no? Entonces como que se disminuyen las posibilidades de acoplamiento estructural con el sujeto. Yo creo que esa es la solución, nada. De ahí para adelante hay que empezar a reflexionar. Entonces creo que sí hay una discontinuidad en términos de mundo. Y no es que siempre la haya. El lenguaje, cuando funciona, entre comillas, como debiera funcionar, porque también se puede ver alterado el lenguaje, ¿no? Nos permite hacer esto, estar en una reunión, todos juntos, coordinados a una cierta hora. Pero si alteramos el lenguaje de todos ustedes y los drogamos a todos, te aseguro que no podemos hacer esto. Eso. Bueno, parece que estamos con el tiempo. Gracias, profesor. Nada, como reflexión final, me parece agradecer la convocatoria. Me parece que este es el primero de muchos temas que podemos ir abordando. Le agradecemos al profesor Héctor Burgos, al profesor Marcelo Bustos, a la profesora Carolina Benavides. Señorita. Que para la otra, ojalá la universidad se ponga en un auditorio, porque ¿cómo es posible? Nos cambiamos para atrás. No, pero yo no digo por los chiquillos. Los auditorios se pueden conseguir y hay que hacer movimiento. Y esto es bueno, esto es súper bueno. Yo los quiero felicitar a ustedes por estar acá, no a nosotros. Para mí esto es absolutamente normal, es parte de mi trabajo. Esto ustedes lo están haciendo de manera voluntaria. Y eso creo que surge desde ustedes. Nosotros podemos organizar cualquier cosa que no les haga ningún eco. En cambio ustedes pueden saber qué les pasa en las clases y alguna duda que queda y hablar de algo que sea interesante para ustedes, debe surgir de ustedes. Y en ese sentido quiero felicitar al Centro de Alumnos por la organización. Primera vez que tenemos tanta convocatoria. Bueno, les queremos dar las gracias por su asistencia. Para los que no pudieron asistir o se tuvieron que ir antes del debate, se va a subir a las redes sociales por vía YouTube.
Y sí, y también de Instagram. Y los queremos invitar a que puedan disfrutar del cóctel que tenemos afuera.